quiero, antes de que leamos algo ahí, es que el contexto de los versículos que vamos a leer tienen que ver con lo que ya el escritor de los Hebreos ha empezado a decir desde el capítulo 1, verso 1 en adelante. Ha ocurrido que él ha explicado que Cristo es la máxima o suprema revelación de Dios. Él ha dicho que Dios, habiendo hablado muchas veces, de mucha manera, en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos posteriores días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habla de cómo él se sentó a la diestra de la majestad de las alturas, hecho tanto superior a los ángeles cuanto heredó más excelente nombre que ellos. El escritor de los Hebreos va a hablar en toda la carta de la supremacía o superioridad de Cristo sobre todo, sobre todo. Y aquí hay un asunto que tiene que ver, porque iba a dirigirse a un auditorio en el que se encontraban primero creyentes judíos que se habían convertido, que habían nacido de nuevo, pero ahí estaba el judaísmo queriendo seducirles para hacerles regresar, y les mostraban los maestros judaizantes todo aquello que ellos, entre comillas, tenían superior a lo que los creyentes en Cristo tenían. Ahora bien, mire qué detalle. Cómo un creyente entonces podía ser fortalecido en la fe que hoy tenía en Cristo. Bueno, el Espíritu Santo dio al escritor de los Hebreos para que en estas páginas se plasme precisamente ese tema, la superioridad, la supremacía de Cristo sobre todo, sobre los ángeles. Recuerden que para los judíos hablar de la herencia cultural y hablar de el papel que los ángeles desarrollaban en la historia judía era tan grande. Recuerden que para ellos llegó un momento que casi le rendían culto a los ángeles. El apóstol Pablo a los colosenses les dice, hablando de ese asunto, de rendir culto a los ángeles. Y ellos sabían que había un ángel designado para las naciones, y ellos decían, bueno, Miguel es nuestro ángel, el ángel guardián de Israel. Recuerde que eso se le dijo a Daniel. Y debido a que los ángeles intervinieron en toda la historia judía, recuerde que Pablo le dice a los Gálatas que ellos recibieron la ley por medio de ángeles. Entonces, ellos sabían que los ángeles habían intervenido en la vida nacional. Claro que sí. Recuerde, en tiempos de algunos profetas como Eliseo, llegó un momento en que Eliseo está allá en el monte y el rey envía a tomarlo preso. ¿Recuerdan? Cuando los sirios, y llega aquí aquel contingente militar para llevárselo, y pasa algo, ¿verdad? Eliseo tiene que orar por el siervo, porque el siervo le están chocando las canillas, está preocupado, y ahora el Señor, ábrele los ojos a este para que vea. ¿Y qué fue lo que miró? Los ejércitos del Señor protegiéndole. Ahora bien, entonces, y pudiéramos seguir hablando de eso, pero mi tema no es ese. Pero era importante porque en el capítulo 1 de Hebreos, el escritor de los Hebreos hablará de cómo Cristo es superior a los ángeles como hijo de Dios, como hijo de Dios. Y esto es algo maravilloso, porque al que nosotros hemos venido
a recordar, a anunciar su muerte, hermanos, en esta mañana. El que vive por el poder de una vida indestructible, nuestro amado Señor Jesucristo, es superior a todo. Y nosotros lo entendemos, pero hay algo que solo quiero pensar en los versos del capítulo 2, desde el verso, quiero verlo desde el verso 14, para que sea un poco sacar de allí, entresacar algunos de los resultados de la humillación del Hijo del Hombre. Porque en el capítulo 1 ya les decía que Cristo es superior a los ángeles como el Hijo de Dios. Pero en el capítulo 2, Cristo es superior a los ángeles como el Hijo del Hombre. Capítulo 1, superior a los ángeles como Hijo de Dios. Recuerda que dice, heredó más excelente nombre. Y en el capítulo 1 hace la pregunta, porque a cuál de los ángeles dijo Dios, jamás mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Pero en el capítulo 2 presenta a Cristo superior a los ángeles como el Hijo del Hombre. Como el Hijo del Hombre ha ocurrido algo. Como el Hijo del Hombre, Cristo fue hecho un poco menor que los ángeles. Y el escritor de los Hebreos toma uno de los salmos, allá el Salmo 8, cuando habla del ser humano, y el salmista dice, hablando, ¿qué es el hombre? Para que te acuerdes de él, y el Hijo del Hombre, para que lo visites. Le hiciste un poco menor que los ángeles. Y ahí va describiendo todo lo que es el hombre, menor que los ángeles. Ahora bien, el escritor de los Hebreos, ahora en los versos 14 en adelante del capítulo 2 dice, así que, y es donde quiero que nos detengamos. Y usted dirá, ¿por qué el hermano empezó y nos dio esa introducción? Para que tengamos un poco de idea del contexto de lo que estaremos notando en los versos que siguen. Dice, así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Y pues, en cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Confiamos que el Señor nos bendice mientras meditamos en su palabra. Amén. En este trozo de las Escrituras que hemos leído, quiero que pensemos en los resultados de la humillación del Hijo del Hombre. Ahora bien, ¿por qué el Señor dice que le hiciste un poco menor que los ángeles? ¿Por qué está citando el Salmo 8? Bien, dice el verso 14, así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo. La doctrina de la encarnación es una doctrina fundamental, hermanos, para entender las dos naturalezas en Cristo. El apóstol Juan, hablando de este asunto, él da un estudio extendido en la primera carta en relación a un punto valioso que es Cristo, el Verbo hecho carne, y cuando él está explicando más adelante en la segunda carta, él está claro que algunos van a venir con alguna doctrina que niega la encarnación del Hijo del Hombre.
Y todo aquel que niega que Jesucristo ha venido en carne, dice que es el espíritu del anticristo, no es de Dios. Entonces, el apóstol Pablo, hablando de lo mismo, dice: e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Y en 1 Timoteo capítulo 3. Dios fue manifestado en carne. Dios hecho carne. Ahora el escritor de los Hebreos dice: así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo. Está hablando de cómo el Eterno entró en el tiempo, de cómo el inmortal se sometió a la humanidad. Y dice aquí, como lo dice atrás, quiero que lea por favor versículo 9 del capítulo 2. Pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, para que no quede duda quién es, a Jesús, coronado de gloria y de honra a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. ¿Están notando algo? Él tuvo que hacerse hombre, porque como Dios no podía morir. ¿De acuerdo? Ahora bien, ¿qué fue lo que murió cuando Cristo murió en la cruz? Recuerde que Nietzsche fue su caballito de batalla, Federico Nietzsche o Friedrich Nietzsche, la gran, ¿verdad? Que dijo Nietzsche? ¿Alguien sabe? Que Dios había muerto. ¿Qué fue lo que murió, hermanos? Murió su humanidad. Claro, como Dios, Él es inmortal. Se hizo hombre para gustar la muerte. Y no solamente gustar, no. La palabra ahí, en el original, no es solamente una probada. Recuerde que el Señor, cuando está en Getsemaní hablando con Dios el Padre: Padre, si quieres pasa de mí esta copa, pero no sea como yo, sino como tú quieres. Él tomó la copa completa. Él iba a gustar completamente la muerte. Y hermanos, en lo que estamos leyendo en el capítulo 2 dice: así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo. Y aquí está el resultado, el primer resultado de la humillación del Hijo del Hombre es destruir a Satanás. En el verso 14 dice: para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es al diablo. Hermanos, la muerte, el Señor lo llama aquí el imperio de la muerte. Recordemos qué fue lo que pasó allá en el huerto del Edén, capítulo 2, verso 19 de 2 de Pedro. Pedro dice que si alguno es vencido por otro, el que es vencido es esclavo del que le venció. Recuerden lo que pasó en el huerto. Dios había creado al hombre a imagen y semejanza suya, le puso en un lugar que ni así juntáramos todos los lugares más hermosos del mundo alcanzarían a igualar el paraíso. Con todo, pero con todo el hombre desobedeció a Dios y fue vencido por Satanás en aquel huerto. Y el imperio de la muerte se estableció. Hermanos, ¿y cuál es el aguijón de la muerte? El pecado. Y la muerte se convirtió en el rey de los espantos. Es verdad, hermano. Las personas que mueren sin Cristo, hermano, lo que les espera no es algo sencillo, hermano. Esto debe causar a la iglesia de Cristo, a los creyentes en el nombre del Señor, un peso en el corazón por hablar a los perdidos. Tenemos parientes, amigos, compañeros de trabajo, clientes en un negocio, personas a quienes brindamos un servicio. Hermanos, hablemos de Cristo, presentemos al dador de la vida, aquel que gustó la muerte para que el ser humano pudiese tener vida en abundancia, vida eterna.
lo que les espera a los que no tienen a Cristo es espantoso. Hay personas que han tenido experiencias cercanas a la muerte. Note que no todo lo que pasa ahí es verdad, porque recuerde que el cerebro puede armar muchos escenarios. Pero un hermano contaba la experiencia de alguien que se le habló y se le habló del Señor, pero él dijo, no, yo tengo mis asuntos que atender. El día que se estaba muriendo, está toda la familia reunida, hay un silencio, él está agonizando, y él de repente se levanta un poco de su cama con los ojos abiertos y dice, ahí Jesús, pero no escucho lo que dice por el ruido de la fábrica. Y se murió. Mi hermana me contaba el día de ayer que ella estuvo en el momento en que el hermano Rogelio López, el esposo de la hermana Adelfa Cuellar, yo sé que algunos aquí saben de quién estoy hablando, ¿verdad? ¿Right? Cuando el hermano Rogelio López estaba partiendo con el Señor, mi hermana mayor, María Esther, estuvo ahí con mi papá, y el hermano Rogelito se sentó en la cama y dijo, veo a dos personas, pero habló tan claro, que ustedes saben que tenía el problema, ¿verdad? Algunos que lo conocimos. Veo dos personas, vienen por mí. Creo que es un ángel. Y partió con el Señor. ¿Qué le parece? Qué diferente, ¿verdad? Estar en el momento de la partida de un incrédulo es horrible, hermano. Yo también he estado y le aseguro que no quiero estar. Pero que asuntos de desespero y gritos y horrible. Pero cuando un creyente parte, ya la muerte no es un espanto, porque los creyentes podemos decir con un canto jubiloso, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Cristo participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte. Recuerde cuando el Señor hace la promesa, el protoevangelio, ¿verdad? En Génesis capítulo 3, que vendría un día al mundo, aquel que sería la simiente de la mujer, que vencería a Satanás golpeándole en su cabeza. Hermanos, y recuerden el último himno que cantábamos. Terminará el poder de Satán, ojalá fuera hoy. Hermanos, en verdad el Señor ya venció a Satanás. Ya, aquí lo dice. El apóstol Pablo en los Colosenses dice que Cristo triunfó sobre las potestades, exhibiéndolas ¿dónde? En la cruz. Ese es uno de los triunfos de la cruz. Cristo venció por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Es verdad, hermanos, es verdad que cuando vemos partir a aquellos que amamos, nos duele. Yo he derramado lágrimas por amigos en Cristo. Estoy hablando de hermanos en Cristo y mis amigos también. Y sé que no los voy a volver a ver aquí. Pero la esposa de un amigo mío dice que su esposo le dijo, muriendo de un cáncer de páncreas, le dijo, he peleado una buena batalla, he acabado la carrera. Un anciano de la iglesia, hermano Pablo Guzmán Mata, anciano de aquí en Santa Cruz. Qué bonito, ¿verdad? Terminar la carrera sabiendo que hay alguien que ha vencido el poder de la muerte. Ya nosotros no tenemos temor a esto. Claro, amamos la vida y le damos gracias al Señor por cada día que nos regala, pero hay uno que nos ha dado esa victoria, aquel que gustó la muerte, y dice aquí, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es al diablo. Entonces el Señor, el primer resultado de su humillación, según Hebreos, es que Él destruyó al que tenía el imperio de la muerte, esto es al diablo. Bien, segundo, verso 15, estoy en Hebreos capítulo 2.
y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Es librar del temor de la muerte a los esclavos del pecado. Hermanos, es verdad que la paga del pecado es muerte. Eso es un axioma, es inexorable, es la verdad, es lo que el Señor dice en su palabra. Pero qué bueno es saber que el Señor nos ha librado del temor a la muerte. Antes sí, esclavos del pecado, qué temor morir sin Cristo. Ahora bien, si el Señor ya nos libró del temor de la muerte, porque estábamos sujetos a servidumbre, pregunto, ¿cómo un creyente que ha sido librado por Cristo quiere volver a estar sometido a alguna práctica pecaminosa en su vida? No sé si me explico la pregunta, hermanos. ¿Cómo es posible si Él ya nos ha dado plena libertad? ¿Por qué estar sirviendo al pecado? El apóstol Pablo dice, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? El Señor entonces nos ha librado no solamente del temor y de la servidumbre al pecado, pero también hoy aplicar esto en nuestra vida y decir, Señor, si me has librado de todo, no permitas que yo caiga en lapsus o en hondonadas de pecado, de alejamiento de ti, Señor, sino que pueda caminar en tu luz siempre, hasta ese día que tú me llames a tu presencia, hasta ese día en que vea tu rostro hermoso. Librar del temor de la muerte, entonces, es otro de los resultados de la humillación del Hijo del Hombre. Y quiero que note versículo 16. Versículos 16 y 17, ustedes encuentran que ahí hay otro resultado. Dice el verso 16 y 17, porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. En estos versículos encontramos que Él brinda la expiación del pecado a los creyentes. Y algo que el escritor de los Hebreos dice y hace una comparación, que el Señor no socorrió a los ángeles. ¿Cómo es esto, hermano? ¿A qué está haciendo alusión? ¿Qué es lo que está diciendo? Hermanos, cuando Dios creó a los ángeles y leemos en la palabra del Señor que estos seres en su presencia están por categorías, están organizados: arcángeles, querubines, serafines, huestes angelicales, todo lo que el Señor creó. Pero también de esos seres hubo una rebelión. Ezequiel habla de ese asunto, de qué fue lo que pasó. Pero miren lo que ocurre. ¿Por qué estoy mencionando esto? Es que los ángeles conocen a Dios de primera mano. Ellos fueron creados para estar en la presencia de Dios. Saben de la santidad perfecta de Dios. Saben quién es Dios en su grandeza y majestad. Ahora bien, ¿sabe usted que los ángeles que pecaron no tienen una oportunidad? No la tienen. Los ángeles que pecaron no tienen oportunidad. El Señor no socorrió a los ángeles.
no le ha dado oportunidad a todos aquellos que aceptaron las contrataciones del diablo. No tienen oportunidad de salvación. Pero piensen esto: Dios crea un ser un poco menor que los ángeles. Este ser, Dios le da un solo mandamiento negativo, el del árbol que está en medio del huerto, el árbol de la ciencia del bien y mal, que dijo el Señor: no comerás, porque el día que él comiere ciertamente morirá. Un solo mandamiento negativo. ¿Y qué pasó? Fue el primero que rompió. Ahora, hermanos, el hombre debía morir, hermanos. Debía morir. Esto lo sabemos, ¿verdad? El hombre debía morir en el huerto, allí físicamente debía morir inmediatamente. Pero el Señor le tuvo misericordia, le mostró su gracia, le mostró ese es el Señor nuestro Dios, hermano. ¿A quién le dio oportunidad? ¿A los ángeles o al hombre? Al ser humano. Y le puedo asegurar que si usted y yo nos examinamos ahí en el diario vivir, nos daremos cuenta. Hay una expresión que algunos utilizan: el Señor es el Dios de las segundas oportunidades. No. Dios no es el Dios de las segundas oportunidades, porque a usted y a mí no nos ha dado dos. ¿Cuántas nos ha dado, hermano? Infinitas oportunidades. ¿No es así, hermano? Y todos los días, hermano, correcto, amén. Todos los días. No socorre a los ángeles, pero sí le socorre a usted y le socorre a mí. Todos los días yo necesito a mi Señor junto a mí, diciéndole: Señor, no le digo si es pecado, no, Señor, perdóname. Perdóname. Aquí estoy ante ti, Señor. Yo sé que en algo te he fallado. Perdóname y hazme ver. Porque en verdad, hermanos, queremos hacerlo diariamente, estar en una comunión ininterrumpida con el Señor. Pero Él nos asiste. Y dice aquí, entonces, Él brinda la expiación del pecado a los creyentes. Y dice aquí, verso 17, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Esta línea de pensamiento del trabajo sumo sacerdotal que Cristo hace es uno de los hilos conductores de toda la carta a los hebreos. Pero habla de Cristo, de la permanencia de su ministerio, habla también del descanso en el ministerio, porque dice que Cristo se sentó. En el tabernáculo, no había, ¿cuántas sillas había en el tabernáculo? Bueno, usted me va a decir, lógicamente para hombres no había, pero sí había una. ¿Cuál era? Había una silla en el tabernáculo. ¿Cuál es, hermano? Usted dirá: hermano, se equivocó. En el atrio que había, el altar de bronce, el lavacro, luego entraba después del velo que había dentro, el pan la mesa de los panes de la proposición. ¿Qué más había? Estaba el candelabro de oro. ¿Y qué más había? Había otro detalle ahí. El altar del incienso, tras ese primer velo, pero tras el segundo velo que había, estaba el arca, la urna, pero sobre él que había propiciatorio. La palabra propiciatorio en hebreo no solamente es la idea de lo que nosotros conocemos tapadera, no solo era la tapa, era literalmente asiento de misericordia. ¿Y quién habitaba o se sentaba en medio de los querubines ahí? Era el Señor. Ahora, miren qué detalle. El escritor de los Hebreos habla de Cristo sentado en la majestad de las alturas. Nos muestra a Cristo haciendo el trabajo de un sumo sacerdote, sentado en la única silla que había allá, que solo Dios podía sentarse ahí. Nunca se sentó hombre, solo Dios. Ahora, pero es interesante lo que dice aquí, que Cristo, para poder socorrer, dice, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Aquí está hablando de cómo Cristo no solamente presentó un sacrificio. Recuerden que los sumos sacerdotes allá tenían que entrar
con un sacrificio hecho por el pueblo y un sacrificio hecho por ellos mismos. Tenían que hacer expiación por el pueblo y por ellos. Pero Cristo se presenta con el sacrificio hecho en sí mismo al Padre. Él entrega su vida y ahora Él tiene misericordia de mí, de usted, de todos los creyentes. Bendito el nombre del Señor, porque Él se humilló para poder socorrernos a nosotros. Y dice el verso 18, dice, y ahí estoy llegando al final: pues en cuanto Él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Entonces, otro de los resultados es socorrer a los creyentes cuando somos tentados. Miren cómo es esto. Ya en el 7:25 de Hebreos dice: por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por Él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por Él. Cristo intercede permanentemente por nosotros ante el Padre. Ahora bien, hermano, en lo que acabamos de leer vemos que Cristo ahora se compadece de nosotros como fiel sumo sacerdote. Y dice aquí, pues en cuanto Él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Entonces, uno de los resultados de la humillación del Hijo del Hombre es que Él puede socorrernos cuando somos tentados. Pero note algo: en Cristo la tentación fue de fuera hacia adentro. O sea, la tentación nunca procedió de adentro hacia afuera. ¿Me explico, hermanos? No. Recuerde que Santiago dice que Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Pero Él fue tentado en esas tres áreas básicas que todos los seres humanos somos tentados. Las áreas que incluyen todos los demás aspectos. Deseos de los ojos, deseos de la carne y vana gloria de la vida. Los tres aspectos usted los puede ver en Mateo capítulo 4, ya por el tiempo no voy a verlo, pero es importante ver cómo esas tres áreas, también los creyentes somos tentados muchas veces. Como el Señor le dijo, ¿verdad? Cuando Satanás le está tentando y le dice, bueno, lo lleva a un monte alto y le dice: todo esto te daré si postrado me adorares. ¿Y qué le dijo el Señor? Al Señor tu Dios adorarás. ¿Y qué más? Y a Él solo servirás. Hermanos amados, recordemos esto, que Satanás sigue ofreciendo los reinos del mundo a los creyentes. Son parte de la tentación. ¿Recuerdan la experiencia cercana a la muerte de aquel hombre? Ahí Jesús hablando, pero no lo escucho por el ruido de los fábricas. Es facilito ceder a tentaciones de toda índole. Si alguien está pasando por una situación así, recuerde, hermana, hermano, usted tiene a Cristo, su Salvador, aquel que sabe de qué está hecho usted, de qué estoy hecho yo y cómo funcionamos, ¿de acuerdo? Y Él puede socorrernos. Él dice: invócame en el día de la angustia, te libraré y tú me honrarás. Bendito el Señor por todos estas bendiciones, estos beneficios que nos ha dado, humillándose Él. Hermanos, si usted entra en ese detalle de cómo Cristo estaba siendo tentado ¿por quién fue tentado, no? Por Satanás. Usted sabe qué es Satanás para Dios. Satanás no es la mosca que inquieta a Dios, pero ese ser estaba tentando
Dios Todopoderoso. Él sabe para qué Él sufrió todo eso. Para poder socorrernos a nosotros cuando somos tentados. Ahora les pregunto, no me diga que va a ceder ante una tentación si el Señor le ha dado todos los recursos para ser victorioso y victorioso. Él quiere que seamos victoriosos. Para eso está Él, para socorrernos. Bendito el Señor porque está ahí siempre listo para socorrernos cuando somos tentados. Que el Señor bendiga con su palabra.